Hola chicos, esta noche regresamos a una época en la que Roma ni siquiera tenía nombre aún, solo un pedazo de tierra pantanosa donde reinaban los mosquitos y el sol cocinaba las orillas del río hasta agrietar el barro espeso. Imagina esto, estás parado al borde de una cinta de agua marrón verdosa, el Tíber, rodeado de juncos más altos que tú. El calor es sofocante, las cigarras chillan desde cada arbusto. Te pica todo, estás cansado y formas parte de una tribu latina andrajosa que acaba de decidir, por razones poco claras, acampar aquí, de forma permanente. Probablemente no sobrevivas a esto, así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es por allá. Me encanta saber desde dónde están sintonizando. Ahora baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y vamos a relajarnos juntos en el viaje de esta noche. Avanzas con dificultad. Por el barro con un fajo de ramas bajo el brazo, tu túnica ya está manchada. A tu alrededor, otros están ocupados reclamando terrenos, clavando postes rudimentarios en el suelo, discutiendo sobre dónde deben dormir las cabras y tratando de no resbalar sobre la hierba húmeda. Huele a humo, sudor de cabra, y a esa mezcla tan humana de terquedad y esperanza. Esta es tu gente, latinos, una de las tantas tribus itálicas sin rumbo que han vagado hacia el oeste, huyendo de quién sabe qué en las montañas, buscando algún lugar que no esté en llamas ni infestado de serpientes. Has cruzado muchos ríos antes, pero este es diferente. Hay algo quieto y antiguo en el aire, como si la tierra contuviera la respiración. Tus mayores, envueltos en mantos de lana, murmuran sobre presagios. Un grupo de aves giró bruscamente en el cielo antes de posarse junto al río, y aparentemente eso es muy importante. Uno jura haber visto una loba observando desde los árboles. Miras por encima del hombro no del todo tranquilo. Por supuesto, no estás aquí por mandato real ni por planificación militar. Esto no es la fundación de una ciudad. Es un accidente provocado por el agotamiento. El grupo se quedó sin comida hace 2 días. A los ancianos ya no les responden las rodillas. Los niños se quejan, alguien vio cebada silvestre creciendo cerca del agua. Se detuvieron. Y ahora se quedan. Te asignan una tarea: construir un hoyo para el fuego. El suelo se resiste. Es duro y huele vagamente a algo muerto. El primer fuego chisporrotea, pero finalmente prende. Todos aplauden. Alguien sacrifica una oveja flaca. Otro canta un himno olvidado a algún dios aún más olvidado. Tú aún no lo sabes, pero esta llama es la primera chispa de Roma. Al caer la noche, escuchas ranas. Y luego lobos. Sí, lobos de verdad. Uno aúlla, y el sonido retumba por el claro como un desafío. Aprietas más fuerte tu garrote y deseas haber elegido hacer cestas. Los ancianos dicen que los lobos traen suerte, especialmente si son gemelos. Ya se habla de 2 niños del grupo, nacidos el mismo día. Su madre, una viuda, los abraza con fuerza. En 100 años, la gente dirá que esos gemelos fueron Rómulo y Remo. Los miras, sucios y babeando, y piensas, ¿en serio? Los primeros refugios son ridículos. Duermes bajo un techo a medio tejer, abierto a las estrellas y a las ramas que caen. Llueve. Todo está empapado durante 3 días. Nadie habla. Incluso las cabras parecen deprimidas. Entonces, alguien descubre arcilla. No es gran cosa, solo tierra. Roja y espesa, pero mantiene la forma. La gente empieza a formar ladrillos, apilarlos en muros y cavar canales para desviar el agua. Una choza de barro se convierte en una choza decente. Una choza decente se convierte en un pequeño conjunto de viviendas. Parpadeas y ya hay una aldea. Haces amistad con un chico que sabe atrapar peces. Te enseña a atar una línea con pelo de caballo y a esperar en silencio al amanecer. El Tíber es generoso. Los peces se sacuden en las canastas tejidas y por primera vez tienes el estómago lleno. También aprendes a sudar como es debido. Cada día es trabajo: cargar juncos,
acarrear piedras, colocar trampas, espantar jabalíes. Nadie puede permitirse ser débil. Ayudas a cavar la primera zanja comunal. Para fuego, alguien deja caer un hueso. Otro lanza hierbas secas y dice que es una ofrenda. ¿A quién? Nadie sabe, pero huele increíble. Hay tensiones, claro. Una noche estalla una pelea por una cabra robada. Escala. Corre sangre. Los ancianos se reúnen y deciden que algo debe hacerse. No sobre la cabra, sobre el orden. Te sientas con las piernas cruzadas mientras un hombre barbudo, supuestamente bendecido por los dioses, traza un círculo en la tierra y coloca piedras en su interior. Esto dice será el centro, un nuevo comienzo. Clava un bastón torcido en el suelo y lo llama pomerium, el límite sagrado. Escucharás esa palabra muchas veces. Algunos se ríen, otros se arrodillan. Una mujer comienza a cantar y pronto todos se unen. La canción es antigua. Nadie recuerda quién la compuso, pero habla de ríos, fuego, lobos y estrellas, y te preguntas si alguien en algún lugar está escuchando. Una mañana te despiertan los gritos. Una enorme serpiente se ha metido en el granero. Silba, se enrolla y desaparece entre los árboles. Los ancianos declaran que es una señal divina. Una buena, aseguran. Las serpientes significan renacimiento. Dice uno. No estás convencido. Pero aquí va un dato curioso. Los arqueólogos descubrirán que los primeros romanos solían enterrar pequeños amuletos de serpientes bajo sus puertas, creyendo que protegían el hogar y conectaban a los vivos con los espíritus de los muertos. Espeluznante, sin duda, pero oye, no peor que las picaduras de mosquito del tamaño de una uva. A estas alturas ya no te sientes un errante. Tienes una choza, un sendero, una roca favorita donde tomar el sol. Los niños corren descalzos en el polvo. Las mujeres tejen canastas. Los hombres discuten dónde construir el próximo corral. Alguien comienza a tallar un símbolo en un árbol, una R curvada como un cuerno de carnero. Tal vez representa Roma, tal vez representa ridículo. Nadie lo sabe todavía, pero la historia definitivamente está mirando. Tú te despiertas con la espalda dolorida. Has dormido sobre un lecho de hojas, con una piedra como almohada. El rocío de la madrugada empapa tus tobillos. Alrededor el campamento ya está vivo. Bebés llorando, cabras balando, adultos peleando por turnos de recolección. Pero esta mañana, algo ha cambiado en el aire. El anciano Faustus, sí, el que siempre huele a humo y cebolla, reúne a todos, junto al fuego, y empieza a contar una historia. Una de esas historias que nadie puede verificar, pero que todos escuchan como si fueran la pura verdad. Habla de una loba. Cuenta que hace generaciones, una mujer fue traicionada por su hermano y, obligada a abandonar a sus gemelos recién nacidos, los dejó flotando en una cesta, descendiendo por el Tíber, esperando que los dioses decidieran su destino. Pero en lugar de morir, los niños fueron hallados por una loba. Sí, una loba real. Ella los amamantó, los protegió y los crió como suyos. Tú, claro. Miras a Faustus como si se hubiera golpeado la cabeza con una piedra. Lobos criando bebés humanos. ¿Dónde están esos niños ahora? Él te ignora. Dice que esos gemelos eran Rómulo y Remo, y que esta tierra les pertenece por derecho de nacimiento divino. Algunos aplauden, otros se cruzan de brazos. Un par de ancianos asienten con seriedad, como si hubieran conocido a la loba en persona. La historia no termina ahí. Faustus continúa, cada palabra más susurrada, más intensa. Rómulo y Remo crecieron fuertes y valientes. Cuando descubrieron su origen real, decidieron fundar una ciudad. Pero como suele pasar con hermanos, no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién mandaría. Así que lucharon, no con palabras, sino con piedras y lanzas. Remo cayó, Rómulo con lágrimas en los ojos. Según Faustus, aunque tú dudas de la parte sentimental, lo enterró junto al río y nombró la ciudad con su propio nombre, Roma. Y así, dice Faustus, esta tierra fue consagrada con sangre fraterna. Termina. El relato y el grupo guarda silencio. El fuego cruje.
Las cabras han dejado de balar. Tú miras el río, ese mismo Tíber que ahora fluye tranquilo, y te preguntas si tal vez, solo tal vez, algo de eso fue verdad. Después de todo, ¿quién puede probar lo contrario? Los días siguientes el mito empieza a tomar vida. Algunos niños juegan a ser lobos, arrastrándose por el barro y aullando a la luna. Los adultos debaten quién podría ser descendiente de Rómulo. Faustus recibe ofrendas de pan y pescado seco por conservar la memoria. Se siente menos como una aldea improvisada y más como algo con un pasado, con propósito. Y como todo en esta tierra recién nacida, el mito se convierte en estructura. Una mañana te ves arrastrado a un ritual. Dicen que es necesario para proteger la tierra, sellarla con intención. El cielo está gris, las nubes giran sobre las colinas, como si observaran. Un hombre joven, llamado Tiberinus, se ofrece como guía espiritual, aunque todos saben que lo hace porque quiere impresionar a una pastora con cejas perfectas. Se hace una zanja circular. Se sacrifican gallinas. Sí, otra vez las gallinas. Se trazan líneas con sal, vino y tierra roja. Luego, se te pide que tomes una piedra, la levantes sobre tu cabeza y la coloques al borde de la zanja mientras recitas: donde cae esta piedra, cae mi destino. Tú lo haces por si acaso. No quieres tentar a los dioses, aunque ni siquiera estés seguro de cuáles te están escuchando. Y entonces aparece la política. Un grupo de hombres mayores, cansados de los conflictos internos, propone que se elija un líder provisional, alguien para mantener el orden hasta que las cosas se estabilicen. Lo llaman rey, pero con una condición: el poder no será absoluto. Se regirá por señales divinas y podrá ser reemplazado si los augures, lectores de aves, sí, aves, lo consideran indigno. Tú no sabes si reír o llorar, pero así nace el primer rey, un hombre sabio, callado, con barba hasta el ombligo, llamado Numa. Dicen que habla con los dioses, que no come pan, solo raíces, que duerme en cuevas y camina sin hacer ruido. También dicen que domesticó a un rayo con las manos, pero tú sabes que eso fue solo una vez que su cabaña se incendió. Con Numa como figura central, los mitos se institucionalizan, se fundan templos de barro, se tallan figuras de dioses en la piedra blanda. Aparece una diosa del hogar, un dios del umbral, otro del trueno, probablemente basado en aquel incendio sospechoso. Cada día tiene su ritual, cada estación su celebración. Y tú, bueno, tú estás atrapado en medio de esto, barriendo hojas de los altares, cuidando que los niños no coman las ofrendas y preguntándote cuándo se convirtió tu vida en un capítulo de una historia sagrada. Pero así es Roma al principio, un lugar donde el mito no se cuenta después del hecho. Aquí, el mito se construye mientras aún tienes las manos cubiertas de barro. Se inventa en voz alta, se graba en hueso, se canta mientras se cava, y tú, te guste o no, ya formas parte de la leyenda. Tú te despiertas antes del amanecer, como siempre. El aire es espeso, húmedo y lleno del olor a tierra mojada. Humo frío y estiércol fresco. Tus piernas están cubiertas de picaduras, y hay una telaraña en tu cabello que no recuerdas haber invitado. Bienvenido a otro glorioso día en el nacimiento de Roma. Hoy te toca ayudar con las zanjas. Otra vez. No es el trabajo más glamuroso. Consiste en excavar canales poco profundos alrededor de las chozas para evitar que las lluvias conviertan todo el campamento en un lago de barro. Es un trabajo sucio, literalmente, pero mientras cavas te consuelas con una verdad incómoda. Si el barro no se traga tu casa, ya es un buen día. Una mujer mayor a tu lado canta mientras trabaja, una melodía monótona, casi como un hechizo. Te cuenta que se la enseñó su abuela, quien decía que así se apaciguan los espíritus de la tierra. No quieres arriesgarte, empiezas a tararearla también. La vida aquí es, en una palabra, brutal. No hay descanso real. Cada día es una negociación con la naturaleza. Si no es el calor sofocante, es la lluvia incesante. Si no son los lobos, son los vecinos. A veces, ambos. Los alimentos escasean,
Los cereales se almacenan con tanto celo que el acceso a un saco de cebada puede considerarse un gesto político. El pescado abunda, pero no se conserva bien. La carne es para las fiestas o para las ofrendas. Y luego están los rituales. Oh, los rituales. Te sorprendes la primera vez que alguien menciona los hígados. Sí, los hígados. Porque aparentemente la manera más confiable de saber qué quiere un dios específico, pongamos Júpiter o Vesta, o ese nuevo dios del vino, que todos fingen entender, es destripar una oveja y leer su hígado como si fuera un menú codificado. Un hombre llamado Lartes te enseña cómo hacerlo. Te muestra las manchas, las venas, los lóbulos. ¿Ves esta línea curva? Dice, con voz solemne. Eso significa que debemos mover la entrada del templo 3 pasos al sur. Tú no ves nada, pero Lartes sí. Y Lartes es quien interpreta los deseos de los dioses, así que nadie lo discute, al menos no en voz alta. Luego está el vino o más. Bien, el líquido sospechoso que aquí llaman vino, turbio, espeso, con cosas flotando. A veces es dulce. A veces sabe como si alguien hubiese dejado remojar cuero viejo en vinagre. Pero sirve un propósito doble: mantener la garganta húmeda y emborrachar lo suficiente como para aguantar otra noche con chinches y teorías teológicas. Durante una ceremonia de solsticio, bebes un poco más de la cuenta. Te despiertas abrazando una estatua de barro con cabeza de ave y alas de cabra. Nadie te juzga. Ellos han hecho cosas peores. Un día llega un visitante. No es de aquí. Su ropa es diferente. Su acento es más suave y trae consigo herramientas de metal que brillan como si fueran de otro mundo. Se presenta como un etrusco. Dice que viene del norte, de un lugar con calles empedradas, techos de teja y fuentes que cantan. La mayoría no le cree. Unos pocos, tú incluido, sienten una punzada de envidia. Los etruscos, según se murmura, tienen ciudades, comercio, escritura. También tienen una costumbre peculiar: consultan los rayos. Literalmente. Cuando cae un rayo, trazan su ubicación en mapas y la interpretan como un mensaje del cielo. Historiadores aún debaten si esta práctica era meramente religiosa o una forma primitiva de meteorología, pero aquí, en tu mundo de barro, cualquier cosa que no implique hígados de oveja te parece revolucionaria. El visitante ofrece intercambios: herramientas por sal, telas por grano. También ofrece conocimiento. Él dibuja símbolos en la tierra, y tú ves por primera vez algo parecido a una escritura. Algunos de los tuyos se burlan, otros se acercan curiosos. Una niña llamada Marcia memoriza todos los signos en un día. Ya está imitando los trazos con palos en las paredes de su cabaña. Tú no lo sabes aún, pero ella será una de las primeras maestras de Roma, o eso dirá una leyenda futura, tal vez inventada. ¿Importa? Con el tiempo, los dioses se multiplican. Algunos vienen de los sueños, otros de las tribus vecinas. Unos llegan como invitados y terminan como residentes permanentes. Y con cada nuevo dios viene una nueva responsabilidad. Otro altar, otra canción, otra ceremonia con vestimentas que pican y plumas mal pegadas. Un joven sacerdote se tropieza en una ceremonia y cae de cabeza dentro del fuego sagrado. Milagrosamente sale ileso. La multitud aplaude. «¡Una señal!», grita alguien. Por supuesto, siempre lo es. ¿Y tú? ¿En qué crees? A veces te preguntas eso, mientras masticas raíces y espantas cuervos. No estás seguro, pero algo te sostiene. Una fuerza, una costumbre, un eco lejano que te empuja a seguir cavando, cantando, creyendo. Quizás no se trate de dioses con truenos en las manos, ni de lobas míticas. Tal vez se trata de personas comunes como tú, que convierten la rutina diaria en sagrado, simplemente porque no tienen otra opción, porque en este lugar, entre la mugre y los mosquitos, todo acto es un acto fundacional. Cada ladrillo, cada canción, cada intestino examinado bajo la luz temblorosa del fuego, todo eso es Roma. Tú lo estás construyendo, sin saberlo, sin planearlo,
con barro bajo las uñas y sueños hechos de humo. Hoy subes una colina, no por deporte, ni por curiosidad, sino porque un viejo con un bastón y voz como madera vieja te lo ordena. Dicen que si Roma va a durar, si de verdad quieren que esta no sea otra aldea que el barro trague, necesitan algo más que chozas y canales. Necesitan altura, necesitan horizonte, así que subes. Las colinas rodean el río como una mano en cuenco, 7 en total, aunque en este momento nadie las ha contado formalmente. Son solo montículos irregulares cubiertos de zarzas y madrigueras de tejones. Tú subes una de las más bajas, resbalas con la gravilla suelta, y maldices a todos los dioses, incluso a los nuevos con nombres impronunciables. Arriba, el viento sopla distinto, seca el sudor, limpia la mente. Desde esa altura ves el Tíber, enroscándose como una serpiente cansada. Ves las chozas dispersas, las figuras que se mueven como hormigas entre el humo de los fuegos matutinos. Roma, si se le puede llamar así, casi parece real desde aquí. Y entonces el viejo alza su bastón y grita: «Este será el centro del mundo». Ríes, claro, todos ríen, pero nadie baja. Empiezan a marcar el suelo con piedras, a plantar ramas como cercas. Un chico dibuja en la tierra un círculo y dentro escribe algo que parece una cara con cuernos. No se sabe si es un dios, un demonio o solo una cabra artística, pero nadie lo borra. Los días siguientes, grupos empiezan a subir, otras colinas también. En la cima de una, instalan un poste alto cubierto de plumas. En otra, hacen sonar tambores con piel de ciervo cada atardecer. La gente empieza a llamarlas con nombres: Palatino, Aventino, Capitolino, aunque muchos creen que los nombres originales eran más simples, como esa con las cabras o la que da miedo de noche. Historiadores aún discuten si estas colinas fueron ocupadas simultáneamente o por separado, si fueron centros tribales autónomos o parte de un plan. Pero tú, que estás ahí, sabes la verdad. No hay ningún plan, solo la intuición de que lo alto es mejor que lo bajo. A ti te asignan la colina más solitaria. Hay menos viento, más serpientes y una vista menos impresionante, pero te han dicho que aquí es donde estarán los guardianes del fuego sagrado. Nadie quiere vivir ahí, claro. Así que te toca a ti y a unos cuantos que perdieron apuestas o discutieron con alguien importante. Empezáis a construir con piedras, no con barro. El suelo es más seco. Alguien encuentra una veta de arcilla más firme, y pronto los muros son más altos, más rectos. Una mujer llamada Volubnia diseña un patrón para las paredes, líneas en espiral que, dice, impiden que los espíritus malignos entren por las grietas. Nadie se lo cuestiona. Incluso tú te descubres durmiendo más tranquilo, sabiendo que esas espirales están ahí, protegiéndote. Con el tiempo, las colinas se convierten en pequeños mundos propios. Cada una tiene su carácter. Una más religiosa, otra más guerrera, otra llena de comerciantes gritones que venden cosas que aún nadie necesita, como peines de hueso o estatuillas de ratones. Se organiza un tipo de feria. Los habitantes de cada colina bajan una vez al mes al claro junto al río, intercambian bienes, chismes y a veces bofetadas. Nace algo que más tarde llamarán foro. Por ahora, solo es tierra pisoteada con voces. Encima, un hombre propone unir las colinas con caminos de piedra. Todos lo miran como si hubiera dicho que quiere volar. Pero luego de tropezar por 20ª vez en el mismo lodo, empiezan a escucharlo. Tú ayudas a alinear las primeras piedras. Es difícil, cansado, frustrante. Pero al terminar el tramo que conecta tu colina con la vecina, se arma una pequeña celebración: pan, vino, un par de canciones y un viejo que cae dormido dentro de un horno de arcilla. Todo muy romano. Un día llega una tormenta. No una cualquiera. El cielo se oscurece a mediodía. El viento sopla con una furia que arranca techos y dobla árboles. El río crece, devora la orilla, amenaza con llevarse las chozas. Las colinas aguantan. Es la primera vez que se siente su ventaja. Desde tu refugio en lo alto, ves cómo las llamas de los hogares se apagan una a una.
La lluvia golpea como látigo, las bestias chillan, y por primera vez alguien grita lo impensable. Los dioses nos están probando. Después de la tormenta lo que queda abajo es barro, escombros y silencio, pero las colinas siguen en pie. Y entonces surge una nueva costumbre. Cada vez que alguien quiere hacer algo importante, una boda, un sacrificio, una decisión de liderazgo, se sube a una colina. Como si de alguna forma estar más cerca del cielo les diera más claridad. Algunos empiezan a decir que las colinas no fueron elegidas por casualidad, sino que fueron tocadas por los dioses desde el principio. Otros dicen que simplemente nadie quería dormir al lado del río otra vez. Tú solo sabes esto. Las colinas ya no son montículos de tierra. Son promesas, son historia esperando ser escrita. Y tú caminas por sus senderos de piedra cada día, con el barro aún fresco bajo las uñas, sin saber que un día serán sagradas, disputadas, eternas. Tú estás acostado con un ojo abierto. El otro lo mantienes cerrado, para que el cuerpo crea que estás durmiendo. Pero no puedes dormir. Nadie puede. No esta noche. El silencio es raro, denso, como si el aire se estuviera conteniendo. Los ancianos dijeron que los sabinos podrían atacar. Otros mencionaron a los etruscos, incluso a un grupo de bandidos nómadas con tatuajes de espinas y dientes de animales colgados del cuello. El problema de fundar un lugar sin pedir permiso es que tarde o temprano los antiguos ocupantes vendrán a preguntar con qué derecho lo hiciste. Tú aprietas el garrote bajo tu manta. Es torpe, tallado a medias, pero más confiable que rezar a algún dios que aún no tiene nombre fijo. A la mañana siguiente el rumor se confirma. Uno de los vigías bajó con una flecha incrustada en su escudo de cuero. No fue herido, pero el mensaje era claro: los sabinos saben que existimos, y no están contentos. Se reúnen los líderes de las colinas. Tú no estás invitado, pero observas desde la sombra de una tienda. Escuchas palabras como trato, defensa, alianzas y también venganza. La tensión se masca como pan duro. Al final, se decide enviar un grupo a negociar. 3 días después regresan con marcas en la cara y sin provisiones. Roma aún no tiene murallas, solo colinas. Pero eso está por cambiar. Tú, como muchos, ayudas a levantar las primeras empalizadas, troncos alineados, verticalmente, afilados arriba, reforzados con barro y piedras. No detendrán a un ejército, pero al menos hacen sentir que algo protege. Las noches se llenan de guardias, turnos, señales de humo. Se prohíben los fuegos visibles desde lejos. Se restringen las canciones al atardecer. Los perros dejan de ser mascotas y se convierten en alarmas vivas. Vivir con miedo se vuelve costumbre, hasta que aparece la oportunidad perfecta para una trampa, en forma de una fiesta. Alguien, nadie se atribuye el plan por si acaso fracasa, propone organizar una gran celebración, abierta, pública, que se corra la voz, que se invite a los sabinos y a otras tribus vecinas, música, vino, competencias, danzas, un gesto de buena voluntad, o eso aparenta. El plan es simple: reunirlos y en medio de la euforia tomar algo que Roma aún no tiene mujeres. Sí, lo que sigue no es el momento más glorioso de la historia, pero es crucial. Llegan en masa. Los sabinos, los marsos, los volsi, los hérnicos, tribales curiosos con túnicas brillantes y acentos que suenan a agua corriendo. Todos creen que es un gesto de paz, y por un tiempo lo es. El vino fluye. Las carreras son emocionantes, las luchas amistosas, las hogueras arden hasta el amanecer. Nadie espera lo que ocurre. En medio de una danza, cuando el tambor retumba con fuerza, suena un cuerno agudo. Es la señal. Los jóvenes romanos arremeten, no con espadas, sino con brazos decididos. Separan a las mujeres de sus grupos, las llevan corriendo por las colinas, mientras los invitados, confusos, son empujados hacia afuera. Tú ves la escena desde tu colina. No participas directamente, pero tampoco haces nada. Y eso también es participación. Las consecuencias no tardan.
Los sabinos regresan semanas después, armados, furiosos, y ahora sí, la guerra es inevitable. Tú luchas con lo que tienes. Una lanza astillada, una honda, un escudo hecho de un trozo de puerta. Las colinas ayudan. Desde arriba lanzan piedras, aceite hirviendo, gritos para confundir. Durante días, el campamento resiste. Pero una noche, los sabinos logran infiltrarse. Gracias a una traición, entran por la colina más baja. Tú estás ahí, lo ves todo. Ves el fuego, el caos, los cuerpos y ves lo impensable. Las mujeres sabinas se interponen entre los combatientes. Sí, aquellas que fueron arrancadas de sus familias, algunas ya embarazadas, otras con hijos en brazos. Caminan entre espadas alzadas y gritan algo que nadie esperaba oír. ¡Basta! Dicen que no quieren ver morir a sus padres, ni a los padres de sus hijos. Es un momento que congela el tiempo. Y funciona. Los hombres bajan las armas. Algunos lloran. Otros simplemente dejan caer sus lanzas como si despertaran de un sueño largo. Al día siguiente se pacta una fusión. Los sabinos no se marchan. Se quedan. Traen sus propias leyes, dioses, costumbres, se integran. Y así, Roma no se expande por conquista, al menos esta vez, sino por matrimonio, por mestizaje, por lo que hoy llamaríamos diplomacia, improvisada. Tú ahora tienes nuevos vecinos, gente que hasta hace poco te habría cortado el cuello. Y sin embargo ahí están, compartiendo pan, agua, historias. Con los sabinos también llegan cosas nuevas, técnicas agrícolas más avanzadas, mejores formas de construir techos, canciones con escalas extrañas pero pegajosas, hasta nuevos tipos de juegos para los niños. La ciudad, si ya podía llamarse así, se vuelve más ruidosa, más compleja, más viva, pero la desconfianza persiste, en los silencios, en las miradas, en las noches en que un perro ladra demasiado. Roma empieza a entender que crecer duele. Tú te sientas una tarde en la cima de tu colina, miras las casas, escuchas las voces, el humo, las risas, y por primera vez te das cuenta, este lugar ya no es temporal, este barro se está endureciendo, este pueblo está empezando a creer en su permanencia, incluso si nadie lo dice en voz alta. El sol se levanta con desgano, filtrándose entre las brumas matinales que cubren el río. Tú estás en la ladera del Palatino, afilando un pedazo de hierro que apenas sirve como hoja. Tus manos están sucias de barro seco. El día comienza como tantos otros, trabajo, vigilancia, más trabajo. Pero hay un rumor corriendo por las colinas, y no es el del viento. Es algo más tenso, más humano. Hoy se celebrará el aniversario del pacto con los sabinos. Lo llaman la reconciliación. Pero nadie se ha puesto de acuerdo en qué exactamente se reconcilia. ¿El secuestro? ¿La guerra? ¿El silencio después? Lo que sí sabes es que habrá vino. Mucho. A ti te toca levantar un altar. De nuevo. Ves en el cruce entre dos colinas. El lugar se elige, según Lartes el sacerdote, porque allí el cielo susurra más claro. A ti te parece que el cielo solo lanza pájaros y lluvias, pero no discutes. Clavas piedras, decoras con ramas de vinicigi, laurel. Cuelgas una piel de cabra encima para atraer fertilidad. Alguien sugiere usar también cenizas de una batalla pasada. Porque, al parecer, todo en Roma tiene que tener un poco de violencia ritual. Cuando todo está listo, los sabinos llegan. Caminan con paso firme, sus túnicas teñidas con tintes que aún huelen a montaña. Algunos traen regalos, vasijas, collares, incluso un par de ovejas gordas. Otros traen miradas duras y brazos cruzados. La paz no siempre tiene sonrisa. Comienza la ceremonia, los sabinos cantan. Luego los latinos responden. Es un canto de ida y vuelta, como si dos pueblos se estuvieran midiendo con notas en lugar de espadas. Algunos versos son nuevos, otros vienen de tiempos tan antiguos que ni los más viejos recuerdan su origen. Y ahí, justo cuando parece que la cosa se va a volver aburrida, alguien lanza un grito. ¡Que se casen aquí mismo! Todo se detiene. En medio de la plaza, una joven sabina
y un joven latino están tomados de la mano. No se habían pedido permiso, no hicieron anuncios, solo están ahí, firmes. Los ancianos se consultan en voz baja, algunos fruncen el ceño, pero una mujer, Volumnia, sí, la misma que dibujaba espirales en los muros, da un paso adelante y dice con voz clara: así debe comenzar la nueva sangre. Aplausos. Vino. Más vino. Y así, sin querer, se sella un nuevo tipo de alianza. Por afecto, por conveniencia, por la inercia de vivir juntos demasiado tiempo como para seguir fingiendo que se odian. Las uniones mixtas se vuelven más comunes. Tú ves a los hijos correr entre chozas, hablando un idioma mezclado que ningún viejo entiende del todo, pero que funciona. Los juegos de una colina se combinan con los de la otra. Las recetas también. Pan con aceitunas y miel. No sabías que lo necesitabas, pero ahora no puedes vivir sin eso. Con esta integración nace otra cosa inesperada: la necesidad de decidir. Decidir quién juzga los conflictos. ¿Quién organiza las fiestas? ¿Quién reparte el grano? Porque ahora hay demasiada gente, demasiadas opiniones, demasiadas versiones de lo que es correcto. Y tú lo ves venir. El poder va a cambiar. Ya no se trata de reyes sabios elegidos por augurios y gallinas felices. Ya no basta con interpretar hígados o seguir vuelos de cuervos. Se necesitan normas, reglas, algo que no dependa de la barba de un viejo o del capricho de un trueno. Y así empieza la transición. No de golpe, no en una noche. Pero se siente, se murmura. La palabra rex, rey, comienza a sonar antigua, pesada. Un grupo de jóvenes, hijos de ambas sangres, propone formar un consejo. No para mandar, dicen, sino para deliberar. Deliberar. Una palabra que suena como martillo, de piedra, ruda pero eficaz. Tú los escuchas discutir bajo una higuera. Hablan de turnos, de elecciones, de cargos temporales. Alguien propone que nadie gobierne más de un año. Otro sugiere el derecho de veto. Si uno del grupo dice no, todo se detiene. Al principio parece caótico, pero luego, extrañamente, funciona. Mientras tanto, Roma sigue creciendo. La tierra se compacta bajo los pies de tanta gente. El mercado informal al pie del Tíber se vuelve una estructura semipermanente, con toldos, tablas, incluso letreros tallados. Llegan comerciantes de más lejos, del sur, del norte, de islas con nombres que suenan como canciones. Un viajero griego llega con ánforas y cuentos. Se burla de la arquitectura romana. Piedra sin simetría, horror, pero admira la dureza del pueblo. Se queda más tiempo del previsto. Enseña palabras nuevas. Los niños empiezan a repetirlas, riendo. Tú anotas una en una tabla. Logos. Pero no todo es risa y comercio. Al caer la noche, aún hay cuchillos bajo las camas. Aún hay colinas que no confían en otras. Aún hay heridas abiertas. Una noche, un incendio consume una de las casas más grandes del Aventino. Algunos culpan a los sabinos, otros a los propios latinos por negligencia. La desconfianza resurge, pero esta vez algo cambia. En lugar de lanzarse a pelear, el nuevo consejo convoca a una audiencia pública. Tú asistes. Por primera vez, escuchas a ambos lados presentar argumentos, testigos, incluso lágrimas. Y al final, el consejo vota, con piedras blancas y negras. El veredicto: accidente. Y lo más importante, todos lo aceptan. Te sientas junto al fuego esa noche. Miras el reflejo del humo sobre el agua. Un anciano te dice que nunca imaginó ver algo así. Pensé que nos mataríamos entre nosotros antes de aprender a hablar. Tú sonríes. Roma aún no es una república. Aún no tiene leyes talladas en bronce, ni senadores con togas bordadas. Pero ya respira como algo más que barro y suerte. Ya palpita como un cuerpo. Y tú, sí, tú, eres una célula en ese latido. Estás cubierto de barro hasta las rodillas. Y no es un barro cualquiera, es un barro con historia. Porque hoy estás cavando el que algunos llaman el intestino de Roma. Un nombre encantador, claro.
Pero cuando escuchas al Artes el sacerdote decirlo con entusiasmo, como si fuera poesía, empiezas a preguntarte si esa túnica blanca le está apretando el cráneo. Lo que estás cavando es una cloaca. Sí, una cloaca. La cloaca máxima, para ser exactos, el primer sistema de drenaje público de Roma. Suena importante, casi grandioso, hasta que te toca meterte en ella. La idea nació cuando la parte baja de la ciudad, ese mercado al pie del Tíber, que se volvió algo entre santuario y feria permanente, empezó a oler mal, muy mal. La combinación de animales, pescado seco, vino agrio y cientos de personas sudando no fue amable con el aire. Y cuando llegó la lluvia, las colinas escupieron agua sucia hacia abajo como si quisieran devolverle a Roma todo lo que había producido. Así que se decidió excavar un canal enorme, cubrirlo con piedras y dejar que toda la porquería saliera dignamente al río. Y ahí estás tú, con una pala torcida y un trozo de lino cubriéndote la nariz. Mientras trabajas, Lartes habla. Porque claro que habla. Está convencido de que esta cloaca no es solo un logro práctico, sino también espiritual. Según él, todo lo impuro que Roma expulsa debe tener un camino sagrado. La limpieza, dice, es la otra cara de la virtud. Alguien murmura que debería empezar por sus sandalias, pero nadie lo dice en voz alta. En el fondo tienes que admitirlo. Esta cosa funciona. El barro empieza a desaparecer. Los charcos apestosos también. Incluso las ranas parecen más felices. Con Incitosi, la cloaca funcionando, la ciudad respira mejor. Y no solo en sentido literal. La moral sube, hay menos enfermedades. La gente duerme sin tener que contar cuántas veces fue mordida por ratas. Se organizan festivales para celebrarlo. Sí, por una cloaca. Bienvenido a Roma. Uno de esos festivales es particularmente extraño. Un hombre disfrazado de cabra danza por la plaza, escoltado por jóvenes con ramas de laurel. Al final del recorrido, lanzan una vasija llena de agua sucia al río y gritan: «Llévatelo, todo». Al parecer esto simboliza la purificación. A ti te parece más una excusa para mojar a todos. Mientras tanto, algo peculiar comienza a suceder en el lado opuesto de la ciudad. Los sacerdotes están obsesionados con sus gallinas, no por su carne ni por sus huevos, sino por su sabiduría. Sí, sabiduría. Verás, en Roma, las aves no solo vuelan, también opinan. Y según los auspices, ciertas aves pueden predecir el resultado de decisiones importantes. ¿Casarse o no? Consulta al gallo. ¿Empezar una guerra? Que decida la gallina. ¿Fundar un nuevo templo? Pregunta al búho. Pero hay un grupo en particular, las gallinas sagradas, que se han vuelto protagonistas. La costumbre viene de los etruscos, claro, pero los romanos la adoptan con fervor. Tú estás ahí el día que se consulta a las gallinas sobre un matrimonio entre dos familias rivales. Se coloca grano en un círculo. Si las gallinas comen con entusiasmo, es buena señal. Si lo ignoran, mala. Si lo pican lentamente, bueno, eso ya requiere interpretación. Las gallinas comen. Una incluso da vueltas como si bailara. «Aprobado por los dioses», grita el augur. Se celebran las bodas. Más tarde descubres que las gallinas no habían comido en 3 días. Un pequeño detalle. Historiadores todavía debaten si los augures creían de verdad en las aves o si era una excusa para justificar decisiones políticas. Tú, que estás ahí, sabes la verdad incómoda. A veces las aves aciertan, a veces no. Y a veces la gente quiere tanto una señal que cualquier cosa sirve. Una vez viste una paloma chocar contra un altar y caer desmayada. La mitad del grupo lo interpretó como una bendición, la otra mitad como una maldición. Al final todos decidieron ignorarlo y seguir comiendo. Así funciona Roma. Un día, una señora anciana, Domitia se llama, propone algo nuevo: llevar a las gallinas sagradas en procesión antes de las votaciones del consejo. Ella dice que así se asegura la sabiduría colectiva. Nadie sabe de dónde sacó esa lógica.
Pero nadie quiere ser el primero en decirle que no. Así que ahí vas tú, caminando junto a una jaula de gallinas decorada con cintas rojas, mientras un niño golpea un tambor y otro grita los nombres de los dioses. La ciudad te observa, y por un momento te preguntas si esto es una escena ridícula o sagrada. Quizá ambas. Poco a poco, las gallinas ganan estatus. Se les construye un pequeño templo. Se les designa cuidadores. Incluso se les asignan turnos de consultas para que los ciudadanos pidan orientación. Un joven las visita cada semana para preguntar si debe declararse a su enamorada. Tú lo ves salir cada vez más confundido. Pero no se rinde. La religión en Roma no es dogma, es diálogo, con el barro, con el cielo, con las aves y hasta con el drenaje. Te acuestas esa noche sobre un suelo más seco que nunca. Piensas en la cloaca, en las gallinas, en lo absurdamente concreto que es vivir aquí, y sin embargo, algo en ti se siente cómodo, porque aquí hasta el estiércol encuentra su camino, hasta los graznidos se escuchan porque en Roma lo sagrado y lo cotidiano son la misma cosa, y tú, con las manos sucias y el corazón medio escéptico, eres parte de eso. Hoy corres. No por diversión ni por juego, sino porque el pueblo entero corre. Gritos, espadas, tambores. Alguien toca una trompeta torcida. La palabra en boca de todos es solo una: el rey huye. Tú no estás seguro de qué pasó exactamente. Un día, había un hombre sentado en el centro del foro, envuelto en púrpura, juzgando disputas con voz grave. Al siguiente, esa misma voz retumba por la plaza suplicando perdón, mientras una multitud lo persigue con antorchas. Su nombre era Tarquinio, y por años fue el último de los reyes de Roma. Al principio, nadie pensaba que era un mal rey. Tenía estilo, sabía hablar. Tenía un hijo con mandíbula de piedra y modales de serpiente, lo cual ya era sospechoso, pero nadie decía nada. Hasta que ocurrió eso. La historia es confusa, distorsionada por el dolor. Pero lo que se sabe es que el hijo del rey abusó de una mujer noble. Su nombre era Lucrecia. Ella no sobrevivió, y su muerte se convirtió en símbolo de todo lo que estaba mal con la monarquía. Fue como si Roma, de golpe, recordara su odio por los reyes. Los líderes tribales se reunieron en secreto. Tú lo viste. Velas encendidas en las cuevas del Aventino, voces susurradas con dientes apretados. El nombre de Bruto apareció, un hombre que hasta entonces solo había sido un rostro en el fondo de las ceremonias. Él habló con fuego en la garganta y hielo en los ojos, y entonces todo cambió. Un amanecer el pueblo despertó sin rey. Las estatuas fueron derribadas, los emblemas reales, quemados. Se declaró una nueva forma de gobierno. La res publica, la cosa pública, lo que pertenece a todos. Y tú, confundido pero curioso, seguiste a la multitud mientras arrancaban los símbolos del poder absoluto. No entendías del todo qué venía ahora, pero lo sentías en los pies. Algo nuevo estaba germinando bajo tus pasos. En lugar de un rey, se eligieron 2 cónsules, 2 hombres al mando, para que uno vigile al otro. Nadie más arriba, nadie con poder de por vida. 1 año de mando. Ni un día más, Bruto fue uno de ellos. El otro, un hombre menos conocido, pero con voz clara y manos callosas. Fue entonces cuando escuchaste por primera vez palabras como república, equilibrio, vigilancia y algo más. Senado. El Senado no era nuevo. Había existido en la sombra como un consejo de viejos consejeros, pero ahora se convirtió en columna vertebral. Se reunían en el Curia, bajo columnas de piedra sin adornos, y discutían todo, desde guerras hasta precios del grano. Algunos se dormían, otros gritaban. Uno incluso trajo una gallina como testigo una vez. Tú fuiste testigo de uno de los primeros debates públicos. Te metiste entre la multitud que escuchaba desde fuera. Se hablaba de un puente que necesitaba reparación. Parecía trivial, hasta que uno gritó que el puente había sido construido por el padre del rey destituido. Silencio. Luego, debate. Al final, lo demolieron por principio. La vida republicana no trajo paz inmediata. Trajo voces. Todos querían hablar.
Todos querían ser escuchados, y aunque no todos podían votar, muchos lo intentaban de todos modos. Se creó un sistema, los comitia, asambleas por tribu, por clase, por función. Tú participaste en una. Levantaste una tablilla con un símbolo pintado, esperando que alguien contara tu opinión. No sabías si servía de algo, pero hacerlo se sentía poderoso. Claro, no todo era perfecto. Los ricos, los patricios, aún tenían la ventaja. Mejor ropa, más votos, más influencia. Los pobres, los plebeyos, empezaron a cansarse. Al principio murmuraban, luego se organizaban. Finalmente se retiraron. Literalmente. Se fueron del todo. Una mañana, Roma amaneció sin sus trabajadores, campesinos, artesanos. Se habían refugiado en una colina cercana, jurando no volver hasta tener representación. Lo llamaron la primera secesión de la plebe. La ciudad se paralizó. Sin manos que cocinen, levanten muros o transporten agua. Incluso los ricos entendieron el mensaje. En lugar de represión, hubo negociación. Y nació un nuevo cargo, el tribuno de la plebe, un defensor del pueblo, con poder de veto. Literalmente podía gritar «veto» y detener cualquier ley que amenazara a los suyos. Tú estuviste ahí cuando uno lo hizo por primera vez. Se levantó, interrumpió una decisión del Senado y con solo esa palabra, veto, el salón se cayó en un silencio sepulcral y funcionó. Los cónsules gobernaban, los tribunos protegían, el Senado deliberaba, las asambleas opinaban. Era caótico, era ruidoso, era lento, pero era de todos. Y tú, ciudadano común, sin túnica púrpura ni palacio, empezabas a sentir que tenías voz, que esa ciudad que antes te usaba como piedra de cimiento, ahora te reconocía como columna. Claro, aún había problemas, ambición, corrupción, manipulación. Pero por primera vez, Roma tenía algo que ningún rey podría controlar: opinión pública. Una noche, junto al fuego, un viejo sabino te dijo: «Antes temíamos al trono, ahora alzamos la voz. Y tú que un día cavaste zanjas y cargaste ovejas, ahora votas, protestas, marchas, decides, porque Roma ha dejado de ser un sueño real de unos pocos para volverse una batalla constante entre todos, y tú estás justo en medio. El humo llega antes que el sonido». Al principio crees que es una quema de rastrojos o alguna ceremonia más. Roma siempre está inventando rituales nuevos. Pero no. Este humo es oscuro, oleoso y viene del norte. Trae un olor a pelo quemado, madera vieja y sangre. Un explorador llega jadeando. Los galos. 2 palabras y la ciudad se congela. No sabías mucho de ellos hasta ahora. Tribu tras tribu del norte lejano. Altos, pálidos, con el cabello como paja chamuscada y un apetito inquietante por el caos. Según los rumores, se pintan el cuerpo antes de luchar y creen que las cabezas cortadas aún hablan con los dioses. Tú los creías. Cuentos de borrachos. Hasta que ahora los ves descender por las colinas como una ola viva. Roma entra en pánico. Se convocan todas las fuerzas disponibles. Ciudadanos con palas, jóvenes con arcos, ancianos con cuchillos de cocina. Nadie tiene tiempo para oráculos, o gallinas esta vez. Solo el instinto de supervivencia. Tú corres con los demás al campo abierto, justo antes del río Alía. Una batalla, una debacle. Los galos no solo pelean, arremeten, chillan, desnudan el miedo. Rompen formaciones como si fueran de arcilla. El ejército romano, si se le puede llamar así, se quiebra como una rama seca. Tú corres y no miras atrás. Días después, vuelves, temblando, sucio, con los pies descalzos y la boca seca, y ves lo impensable. Roma arde, los tejados caídos, los templos abiertos como cadáveres, los muros rayados con símbolos que nadie entiende. Los galos no destruyen con propósito. Lo hacen como una tormenta, sin plan, sin sentido, solo con poder. Unos pocos refugiados se han atrincherado en la colina capitolina. Desde allí resisten como pueden. Cuentan historias de hambre, de ratas cocidas,
de dormir con espadas bajo la lengua. Tú te unes, compartes el frío, el miedo, los últimos dátiles secos, y entonces, una noche, silencio. No hay gritos, no hay cuernos, solo la respiración colectiva de los que aún quedan vivos. A la mañana siguiente, los galos se han ido, sin explicación, sin despedida, solo cenizas. Dicen que se pagó un rescate, que se entregó oro, que un general llamado Camilo juró venganza, y esa promesa asustó incluso a los salvajes. Historiadores aún debaten si fue diplomacia, peste o miedo lo que los hizo marchar. Lo cierto es, sobreviviste, y Roma. Apenas, el impacto es profundo. Las calles quedan vacías, los templos saqueados. Las gallinas, por una vez, no dicen nada. Pero algo cambia en ti, en todos. Ya no se trata de si Roma puede crecer. Ahora se trata de si puede resistir. Se convoca a una reforma, no de leyes, sino de mentalidad. Se fortifican las murallas, se reestructura el ejército, se entrena con más rigor, se crean reservas de grano y protocolos de emergencia. Y tú, que antes apenas sabías cómo sostener un escudo, ahora practicas marchas 3 veces por semana. Una nueva generación crece con fuego en la mirada. Hablan menos de héroes, más de tácticas, llevan cicatrices con orgullo y escriben en las paredes: Roma no vuelve a caer. Tú también cambias. Antes pensabas en días, ahora piensas en décadas. Antes cavabas por necesidad, ahora lo haces por legado. El Senado aprueba nuevas leyes para asegurar la continuidad del mando militar. Se fundan colonias defensivas en territorios vulnerables. Tú ayudas a construir una de ellas. Es solo una empalizada y 3 chozas, pero se llama Nova Roma. Y sientes un escalofrío cuando grabas ese nombre en una piedra. Un día, mientras caminas por el foro, ves una estatua nueva, no de un dios, no de un héroe, sino de una anciana. Debajo, una inscripción: ella se quedó cuando todos huyeron. No, hay explicación, solo eso. Y sin embargo entiendes, Roma empieza a recordar a los suyos, no solo a los que lideran, sino a los que resisten. El recuerdo del incendio permanece. Años después, cada vez que el humo se alza por accidente, hay un segundo de pánico. Pero luego viene la calma, porque ahora hay guardias, hay planes, hay protocolos. Una ciudad quemada ya no es una ciudad débil, es una ciudad que aprendió. Tú te sientas una noche frente a lo que solía ser tu casa. Ya no queda techo, pero hay cimientos. Ya no queda sombra, pero hay luna. Y tú sabes algo que antes no sabías. Roma puede ser destruida, pero no puede ser borrada. Y mientras alguien respire en sus colinas, en sus foros, en sus cloacas, Roma volverá. Estás sentado frente a una estatua nueva. No es romana. Bueno, ahora sí, pero antes no. Es un Apolo de mármol blanco, traído desde una isla griega. Tiene curvas que nadie aquí sabría tallar. Los ojos vacíos, como si miraran a través del tiempo. Alguien lo ha colocado en medio de un templo semicircular, con columnas reubicadas, de un pequeño puerto en el sur. Y ahí lo tienes, Roma adornándose con lo que no inventó, como si siempre le hubiese pertenecido. Todo comenzó tras las guerras con los pueblos del sur. Las victorias militares dejaron atrás no solo botines, sino una pregunta inquietante. ¿Y si hay culturas más antiguas, mejores que la nuestra? En secreto muchos lo pensaban, pero como buenos romanos no lo admitían, así que hicieron lo que mejor sabían: copiar y decir que lo habían mejorado. Llegan filósofos griegos como esclavos, sí, esclavos, pero con ideas tan grandes que sus dueños empiezan a liberarlos para seguir escuchándolos. Tú asistes una tarde a uno de esos discursos. No entiendes todo. Palabras como ethos y teleología se escapan como humo entre tus dedos. Pero algo se queda contigo. Uno de ellos dice: la ciudad no es piedra, sino acuerdo. Y tú, que habías pasado toda tu vida levantando muros y drenando barro, te detienes. Las casas cambian. Los techos se inclinan al estilo griego. Los patios se abren al cielo.
En las paredes aparecen frescos con figuras mitológicas que nadie en tu barrio conoce, pero todos aprenden a pronunciar. Heracles, Atenea, Dionisio. Se canta en modos dóricos, se talla en proporción áurea. Hasta los dioses romanos empiezan a cambiar de acento. Júpiter ahora habla más como Zeus. Venus adopta los gestos de Afrodita. Marte se vuelve más filosófico, menos gritón. Y tú te preguntas si algún día los romanos recordarán cuáles eran los suyos al principio. Spoiler, no lo harán. En el foro, un nuevo altar se levanta, a todos los dioses adoptados. Un símbolo, un gesto de fusión. Tú ves a un sacerdote derramar vino mientras repite una plegaria en latín y griego, y algo intermedio que ni él entiende, pero todos asienten como si fuera perfectamente normal. Por supuesto, no todo el mundo está contento. Algunos senadores se quejan, esto no es Roma, esto es Atenas con sandalias sucias. Otros responden, ¿y qué si lo es, mientras ganemos guerras y sepamos bailar en los banquetes? El debate se extiende por años, a veces con tinta, a veces con puñales. Literalmente, una noche en una taberna iluminada con aceite barato, escuchas a un hombre llamado Gaius decir algo que se te clava en la mente: Roma no inventa, Roma absorbe. Como el río toma todo lo que toca y sigue fluyendo. Tú bebes en silencio y piensas, es feo, y es cierto, y no es solo religión, la arquitectura, la escultura, el teatro, la música, todo empieza a hablar con acento extranjero. Los teatros griegos son copiados piedra por piedra. Se añaden detalles locales, claro, columnas más gordas, entradas más dramáticas, sistemas de drenaje más obsesivos, por razones que ya conoces muy bien. Pero la esencia es prestada. Se estrena una obra en el nuevo Teatro del Palatino, una tragedia griega adaptada. Tú asistes, lloras en una escena. No sabes si por el personaje o por la música, pero lloras, y no eres el único. Luego están las bibliotecas. Tú no sabías que existían hasta que ves una casa entera llena de rollos, cada estante una voz, cada pergamino un tiempo detenido. Te dejan tocar uno, tus dedos tiemblan, no entiendes la mitad, pero el hecho de que esté ahí te cambia. Historiadores modernos aún discuten si esta helenización fue apropiación, evolución o simplemente necesidad. Pero tú sabes lo que fue, una obsesión pragmática con todo lo útil, bello o impresionante. Roma no se avergüenza de tomar prestado. Roma se enorgullece de mejorarlo. Una mañana, frente al templo de Apolo, ves a un niño jugando con una espada de madera. Le preguntas qué quiere ser cuando crezca. No quiero ser rey, dice, quiero ser filósofo de guerra. Y tú sonríes, porque esa contradicción es completamente romana. En el ocaso, las sombras griegas se alargan sobre las colinas romanas. Y tú entiendes, la ciudad ya no es solo tuya, es un eco de muchas voces, y al mismo tiempo, una voz completamente nueva. Estás en medio del foro, y alguien está gritando, nada nuevo, ¿verdad? Pero hoy el grito viene con algo extra, un saco de cebada estrellado contra la cara de un senador. No fue accidental, un plebeyo, sí, uno de los tuyos, acaba de perder la paciencia. Su esposa murió de fiebre, su hijo fue reclutado sin aviso, y su campo quedó inundado por un canal mal construido por orden de un patricio con nombre imposible de pronunciar. Y nadie lo escuchó. Hasta hoy. La tensión ha ido creciendo como moho, en sótano húmedo. Roma es más grande, más fuerte, y también más desigual. Los patricios viven arriba, literal y figuradamente. Casas con columnas, suelos de mármol, esclavos que les abanican mientras deciden cómo debería sentirse el pueblo. Los plebeyos viven abajo, cerca del río, donde las inundaciones te quitan el colchón y el pan en la misma semana. Y tú, claro, vives en medio de ese tirón constante. Lo ves en las caras, cejas fruncidas en las colinas, mandíbulas apretadas en los callejones. Un día, un joven tribuno, Gaius Licinius, propone una ley. Nada radical, solo un límite a cuánta tierra puede tener un patricio. Suena justo, lógico, hasta razonable.
El Senado reacciona como si hubiese sugerido prender fuego al Capitolio. Protestas, escándalo, intentos de soborno, intentos de asesinato. Tú asistes a una de esas sesiones públicas y ves cómo el tribuno se levanta, sangrando, por la nariz pero con la voz firme. Roma no es una finca privada. La ley pasa, milagrosamente, y tú sientes un temblor bajo tus pies no de tierra, sino de historia. Es la primera grieta visible en el muro patricio. Claro, no se derrumba de inmediato. Ellos contraatacan con burocracia, cambian los términos. Inventan nuevos títulos, dicen, sí, los plebeyos pueden postularse, pero para cargos sin poder. Y tú ves cómo esa igualdad prometida se convierte en papel mojado. Entonces una familia entera acampa frente al Senado, con pancartas de tela y cánticos nocturnos. El padre toca una flauta aguda, la hija grita consignas, la madre ofrece pan. En pocos días hay 100 familias más. Es la primera huelga general. De ahí nace una propuesta inesperada, plebiscitos, votaciones por y para el pueblo, que si se aprueban con mayoría tienen peso legal. ¿Y sabes qué? Funcionan. Un día votan para reducir impuestos al pan, al siguiente, para mejorar caminos hacia las granjas. Y tú, que siempre fuiste ignorado, ahora tienes algo parecido a una voz. No un rugido, no aún, pero un murmullo que empieza a hacer eco, y mientras tanto, el resentimiento muta. Algunos patricios, jóvenes y más despiertos, se acercan al pueblo, no con discursos, sino con acción. Ayudan en las cosechas, comen en las mismas tabernas. Incluso se enamoran de plebeyas. Escándalo, poesía, y una pregunta empieza a flotar en el aire. ¿Y si ser romano no se trata de nacimiento, sino de pertenencia? Historiadores todavía debaten si esta fusión fue sincera o estratégica. Tú sabes que fue las dos cosas. Tú trabajas un día en una construcción cerca del templo de Vesta. El capataz es un patricio, pero no grita, escucha, incluso carga piedras contigo. En el almuerzo te sientas con él, compartes higos. Hablan de la guerra que se avecina en el sur, y por un instante breve Roma parece una. Luego, como siempre, viene el escándalo. Un senador acusa a un tribuno de corrupción. El tribuno acusa al senador de incesto. Ambos niegan todo. Una cabra aparece como testigo. Nadie sabe por qué. Roma es una república, pero también es un circo, y tú estás en la tercera fila, comiendo dátiles y preguntándote si esto es caos, o simplemente el precio de la participación. En medio de ese desorden, surge una idea brillante, el acceso a la educación pública, no solo para los hijos de senadores, también para los tuyos. Se fundan las primeras escuelas abiertas. Aprender a leer, a contar, a pensar. Tu sobrino asiste, regresa a casa hablando de geometría y poetas. Tú no entiendes ni la mitad, pero sonríes. Roma está cambiando, y no lentamente. Un día, un anciano plebeyo se para en medio del foro, señala el Capitolio y dice: «Ese edificio nos pertenece tanto como a ellos», y por primera vez, nadie lo contradice. Tú caminas por las calles esa noche, con la brisa cálida del verano rozándote la cara. Ves columnas aún en construcción. Ves niños jugando a ser tribunos. Ves una ciudad que se disputa, se grita, se duele, pero que se sostiene. Porque la sangre ya no divide. La desigualdad aún existe. Pero hay puentes, y tú los cruzas cada día, con los pies llenos de polvo y el corazón con una idea nueva. Esta ciudad también es mía. El sol cae sobre las losas de piedra, y tú estás ahí, empapado, en sudor, sosteniendo una pala y maldiciendo cada paso del camino que estás ayudando a construir. Literalmente, un camino, recto, ancho, empedrado, con drenaje en los bordes y medidas que alguien decidió que debían ser eternas. Y tú piensas, ¿quién en su sano juicio necesita una carretera de Roma hasta Capua? Spoiler, todos. El proyecto tiene un nombre grandioso. La Vía Apia. Revolucionaria, dice el arquitecto. Una trampa para rodillas, murmuras tú, pero ahí estás alineando piedras como si el destino dependiera de eso. Y quizás lo haga.
porque estas vías, estas venas de piedra, empiezan a unir la ciudad con el resto de Italia. Lo que antes tomaba semanas cruzar entre pantanos y riscos, ahora puede hacerse en días. El movimiento ya no es una posibilidad, es un derecho. A lo largo del camino ves surgir estaciones, posadas, forjas. Lo que era campo salvaje, ahora tiene vendedores de pan con aceitunas, soldados descansando, burros bien alimentados. Y tú ves cómo Roma empieza a crecer no solo hacia arriba, sino hacia afuera. Donde hay camino hay control. Donde hay control hay impuestos. Y donde hay impuestos hay ley. Una mañana alguien clava una tabla de madera frente al foro. 12 planchas grandes, visibles, cubiertas de símbolos grabados en cera. Al principio no entiendes, hasta que alguien grita, por fin las leyes para todos. Las 12 tablas. No, en una biblioteca. No en la cabeza de un sacerdote. No en el bolsillo de un senador. Sino allí, expuestas, para que cualquiera pueda leerlas. Tú las miras. Son secas, claras, brutales. Si alguien rompe un hueso de otro, debe pagar con hueso o plata. Si alguien no cumple una deuda, puede ser encadenado. Las mujeres deben llorar no más de 10 días por un muerto. Leyes así no son justas, pero son visibles. Y eso en Roma ya es justicia. Los niños las memorizan, las repiten como canciones. Tú escuchas a tu sobrina recitarlas mientras juega con un perro callejero. Una generación que crecerá con reglas, no rumores. Claro, los patricios intentan reinterpretarlas, pero es más difícil cuando están grabadas en piedra. Y mientras tú asimilas las leyes, la ciudad sigue extendiendo su cuerpo. Las colinas se conectan con puentes. Las cloacas se expanden. Las calles se empedran. Y las legiones marchan. Ah, sí, las legiones no son soldados, son sistema, estructura, formación. Tú los ves entrenar en el campo de Marte, no como héroes mitológicos, sino como una maquinaria viva. Mismo paso, mismo giro, mismo grito. Algunos dicen que están entrenando para proteger Roma, otros que están ensayando para duplicarla. Porque Roma ya no quiere sobrevivir. Roma quiere expandirse. Y tú, que siempre fuiste constructor, ahora eres logístico militar. Asignan a una caravana. No peleas, pero preparas el terreno, trazas caminos, montas campamentos, aprendes a calcular raciones para 50 hombres, 2 mulas y un burro melancólico que nunca deja de mirarte. En una campaña al sur, ves algo nuevo, ciudades que no son Roma pero quieren parecerlo, pórticos, plazas, pequeños foros, imitaciones de las estatuas de tu plaza favorita. Y tú entiendes que Roma ya no es un lugar, es una plantilla, una que puedes exportar, replicar, clavar como estandarte en cualquier terreno fértil o conquistado. Pero no todo es gloria. En una emboscada cerca de la frontera sabina, caen 30 hombres, entre ellos tu amigo Marcellus, el que sabía contar chistes malos sobre los senadores. Tú ayudas a enterrarlo bajo un árbol. Escribes su nombre en una piedra, con una lágrima escondida en la manga. Esa noche alguien lee en voz alta una línea de las 12 tablas. Nadie puede quitar el fuego o el agua a otro sin causa. Y tú piensas, ojalá eso también aplicara a la vida. A tu regreso a Roma, ves algo que no habías notado antes. El foro tiene una nueva sección, un lugar donde los soldados dejan testimonio. Un muro cubierto de nombres, heridas, victorias y derrotas. Y alguien ha escrito con carbón: la ley es dura, pero es Roma. Tú caminas esa tarde por la vía Apia, ya terminada. Sientes el pulso bajo tus pies. No es un camino, es una línea de destino, desde el corazón de Roma, hasta donde ella decida llegar. Y tú, con los pies polvorientos y las manos curtidas, eres parte de esa línea. La mar se extiende frente a ti como un espejo líquido, pero lo que refleja no es paz, es ambición. Y más allá de esa línea temblorosa en el horizonte, hay otra ciudad que piensa exactamente lo mismo que Roma, que el mundo le pertenece. Se llama Cartago, Cartago para los amigos, o esa maldita ciudad fenicia
para los senadores. Todo empieza con Sicilia, esa isla del medio. Demasiado fértil, demasiado estratégica, demasiado imposible de ignorar. Roma la mira, Cartago también, y como niños con una pelota nueva, ambos intentan agarrarla al mismo tiempo. Lo que sigue es la Primera Guerra Púnica, 23 años. Sí, 23 de barcos, asedios, hambre, traiciones y más barcos. Tú no sabías nada de navegación, nadie en Roma sabía, pero eso no detiene a la República. Copian un barco cartaginés al pie de la letra y en meses ya tienen una flota. Improvisada pero flota. Y como no saben pelear bien en el mar, inventan algo que cambiará el juego. El Corvus, una pasarela con garfios. ¿Para qué aprender a maniobrar barcos si puedes convertir cada batalla naval en una pelea terrestre? Tú estás allí cuando se prueba por primera vez. Ves cómo los soldados cruzan ese puente con furia y espadas, y funciona. La multitud en el puerto grita, Roma no navega, invade. Después de décadas de idas y vueltas, Roma gana. Sicilia es suya, Cartago firma la paz. Pero tú ves los ojos de sus embajadores. No son ojos de derrota, son ojos de venganza a fuego lento. Y llega. Años más tarde, cuando todo parece calmarse, Cartago devuelve el golpe con un general imposible, un hombre con fuego en la mirada y un plan en la sangre. Aníbal, tú con elefantes. Sí, elefantes. Tú escuchas los rumores primero, que viene del norte, que ha cruzado los Alpes, que ha hecho un pacto con el hielo y la muerte. Lo tomas como leyenda, hasta que lo ves. Tú estás en Cánae y lo recuerdas todo, la arena, el calor, el polvo rojo, la forma en que su ejército se mueve como un lazo que se aprieta. Más de 50.000 romanos caen ese día. Tú sobrevives. Apenas, Tunto Roma entra en crisis. Senadores debaten en voz baja. Algunos quieren negociar, otros, como Catón el Viejo, empiezan a decir la frase que se convertirá en obsesión: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Pero aún no. En lugar de rendirse, Roma se endurece. Tú ves cómo la República se convierte en una criatura de guerra permanente. Los niños entrenan con espadas de madera. Las mujeres funden sus joyas para hacer armas. Las calles se llenan de discursos, de reclutas, de mapas y de una nueva esperanza. Escipión, Escipión, el africano. Joven, brillante, algo arrogante, pero con un plan: atacar Cartago directamente, llevar la guerra al patio de su enemigo, forzarlo a soltar. Roma o perderlo todo. Tú formas parte de la campaña, no como soldado esta vez, sino como constructor. Montas tiendas, abres caminos, Escipión avanza y funciona. Cartago llama a Aníbal de vuelta, se enfrentan en Sama, y esta vez los elefantes no avanzan. Roma gana, Cartago sobrevive, por ahora. Pero Roma no olvida. Décadas más tarde, cuando Cartago empieza a prosperar otra vez. Sí, a prosperar, porque fenicios obstinados son especialistas en levantarse de las cenizas. Roma decide que ya fue suficiente. La Tercera Guerra Púnica dura solo 3 años. No es guerra. Es exterminio. Tú no participas, pero escuchas las historias, las murallas derrumbadas, las casas quemadas, los ciudadanos vendidos y al final el suelo salado, literalmente. Para que nunca más nada crezca aquí, dicen. Tú caminas un día por las ruinas. El viento silba entre columnas rotas. El mar golpea la costa con la misma fuerza que siempre. Pero Cartago ya no responde. Roma regresa a casa. Diferente, más rica, más temida, más grande, pero también más arrogante, más cruel, más dividida. Algunos dicen que con Cartago Roma no solo destruyó un enemigo, también perdió su reflejo, porque ahora no tiene a quien mirar como igual, solo a sí misma. Y a veces eso es más peligroso. Tú, que lo has visto todo, entiendes. Una cosa, las guerras ya no son por tierra, son por identidad. Y Roma, al destruir Cartago, ha decidido que ya no quiere competir,
solo mandar. Estás en el foro, pero no puedes oírte pensar. Panaderos gritan ofertas, oradores improvisados prometen, cambios imposibles. Un vendedor de amuletos asegura que su piedra puede curar la tos y también aplacar a Júpiter. Todo bajo un cielo despejado y un sol que parece no tener misericordia con nadie, especialmente contigo, que llevas media hora esperando tu turno para hablar con un funcionario, pero nadie escucha al ciudadano común cuando hay pan gratis. Hoy es uno de esos días en que Roma te recuerda que es tanto república como espectáculo. Frente al templo de Saturno, un hombre reparte hogazas de pan, no por caridad, por votos. Y tú, que no tienes nada en el estómago desde ayer, no lo piensas. 2 veces, le sonríes, tomas el pan put y sabes que en una semana votarás por él. Aunque no sepas cómo se llama, así empieza lo que todos llaman con cinismo el nuevo sistema de gobierno, pan y circo, panem et circenses, no leyes, no virtudes cívicas, solo harina y entretenimiento. Funciona, porque tú como todos estás cansado, y si alguien te da algo que puedas masticar y un espectáculo para olvidar las deudas, ¿quién eres tú para quejarte? El circo máximo se convierte en la nueva catedral. Carreras de cuadrigas, apuestas secretas. Nobles disfrazados de plebeyos para ver si sus caballos ganan sin arruinar su reputación. Tú asistes una vez. Al principio te aburre, pero luego uno de los conductores cae y el público ruge con una mezcla de horror y entusiasmo. Y entiendes, Roma quiere sangre, pero embotellada en ritual, en forma de deporte, de drama, de distracción. Y luego está el Coliseo o el Coliseo, un monstruo de piedra donde Roma se devora a sí misma en cuotas. Lo inauguran con 100 días de juegos, bestias, gladiadores, náufragos falsos en batallas, navales simuladas. 100 días donde la realidad se suspende y el público grita como si eso bastara para sentirse vivo. Tú vas un solo día. Ves a un gladiador que parece no tener más de 20 años, levantar su espada al cielo, esperando misericordia. El dedo del emperador baja, y el silencio es más brutal que la muerte. Sales con el estómago revuelto, pero otros regresan cada semana, porque la violencia, cuando se organiza bien, se convierte en hábito. En medio de todo eso, la política sigue su curso, torcido. Las elecciones ya no se ganan por discursos, se ganan por espectáculos, por promesas de trigo, por fiestas financiadas, por generales ricos que juegan a ser héroes. Uno de ellos es Cayo Julio César. Tú lo ves un día en el foro. No dice mucho, solo camina. La gente lo sigue como sombra. Y tú, que has visto llegar y caer líderes como frutos de higuera madura, sientes algo raro. No esperanza, no miedo. Algo entre ambos. La república comienza a fracturarse. Senadores venden sus votos. Tribunos chantajean al pueblo. Gobernadores saquean provincias enteras y regresan como dioses. Y mientras tanto, la plebe solo quiere que el precio del aceite no suba más. Una tarde, un grupo de comediantes representa una sátira sobre el Senado. Tú te ríes con fuerza. Todos lo hacen, hasta que llegan los soldados y los arrastran fuera del escenario. Uno de ellos grita mientras se lo llevan. Roma está demasiado ocupada mirándose en el espejo para ver que está ardiendo. Y por un segundo todos callan. Aún así, algo resiste. En los callejones, en las pequeñas bibliotecas, en los foros de provincias donde aún se debate con fervor, un anciano tribuno, retirado, te dice mientras compartes una copa de vino: la república está enferma, pero el pueblo aún respira. Y tú crees que tiene razón. Porque en cada mercado, en cada voto, en cada queja al funcionario dormido, hay algo que se niega a desaparecer, la idea de pertenencia. Pero las grietas son profundas. Se habla de César como el futuro. Se murmura de monarquía como si fuera nostalgia. Y tú, que juraste no temer más a los reyes, empiezas a preguntarte si el ciclo no está por cerrarse. Porque si el pueblo solo pide pan y los poderosos solo dan circo, ¿quién cuida del fuego que aún arde bajo los cimientos? Esa noche, caminas por una Roma iluminada por antorchas. Y aunque el foro está lleno y los templos abiertos,
Sientes que algo se ha desplazado. La ciudad ya no se construye con leyes, se adorna con promesas. Y tú, ciudadano romano, hijo del barro, nieto de las colinas, te preguntas en silencio, ¿a qué precio se compra el olvido? Estás de pie en lo alto del Capitolio. El sol todavía no ha salido, pero Roma ya se mueve. Desde aquí la ciudad respira como un animal dormido, lenta, profunda, pesada. Ves los primeros carros cruzar el foro, los panaderos encender sus hornos y a los centinelas cambiar de turno con pasos arrastrados. Es una Roma distinta de aquella en que naciste, más grande, más ordenada, más peligrosa y con algo nuevo, grabado en cada piedra: inevitabilidad. La República, esa vieja criatura temblorosa, ha dejado de latir. No con una explosión, con un susurro, con cuchillos. Los ides de marzo. Tú no estabas ahí, claro, pero conoces a alguien que oyó los gritos, que vio a César en el suelo, la túnica púrpura empapada, los ojos abiertos hacia un techo que ya no lo reconocía. Roma lloró, Roma festejó, Roma se dividió, y después de César llegó Octavio, el muchacho tranquilo, el heredero inesperado, con una sonrisa blanda y una mente como daga escondida. Tú lo ves ascender, no con conquistas, sino con gestos. El pueblo lo ama porque no grita, el Senado lo tolera porque los deja aparentar poder. Los soldados lo siguen porque no les falla la paga, y cuando alguien finalmente lo llama Augusto, tú sabes que algo ha cambiado, ya no hay rey. Pero tampoco hay república, hay imperium, y el imperio no funciona, los caminos se multiplican, las provincias florecen, hay agua corriente, medicina rudimentaria, fiestas interminables. Los impuestos llegan, las legiones se mueven como sangre por venas de piedra. Tú viajas a la Galia, a Hispania, incluso a Egipto, como constructor. Y en cada rincón encuentras una réplica de Roma, una plaza, una estatua, un ciudadano que recita las 12 tablas con pintas, acento extranjero. Pero en el centro algo se enfría, ya no votas, solo obedeces. Las leyes existen, pero caen como lluvia fina desde lo alto. A veces las sientes, a veces no. El emperador lo es todo, y tú, pequeño engranaje, ya no decides, solo perteneces. No todos están contentos, surgen revueltas. Predicadores, unos hablan de justicia, otros de dioses nuevos, sin templos ni sacrificios, solo palabras. Tú escuchas a uno una noche en una taberna. Hablaba de amar al enemigo, de volver la otra mejilla. Lo echaron a patadas. Pero tú lo recuerdas porque algo en su voz sonaba más fuerte que el mármol. El imperio sigue creciendo. Y contigo envejece. Las estatuas se desgastan. Las calles, antes impecables, tienen grietas. Los senadores son sombras con túnicas bien planchadas. Tú ahora trabajas menos, caminas más. Observas. Y una tarde frente a tu casa un niño te pregunta, ¿tú viste nacer a Roma? Y tú respondes, sin pensar, no, pero ayudé a que creciera. Vuelves a visitar la orilla del Tíber, donde una vez cavaste zanjas, donde los fuegos eran pequeños y los sueños más grandes. Hay una placa allí ahora, no dice mucho, lugar del primer campamento latino, año incierto. Pero tú lo sabes, tú estuviste ahí, cuando no había murallas, ni senado, ni siquiera nombre, solo barro y decisión. Ahora, Roma cubre el mundo conocido, desde Britania hasta Judea, desde el Rin hasta el desierto africano, un accidente, convertido en eternidad. Todo porque unos hombres cansados dijeron, aquí es suficiente, porque tú cargaste piedra, porque otros soñaron con algo más que sobrevivir. Y lo más increíble es esto, nadie lo planeó. Roma nació sin querer. Pero el querer vino después. El propósito, el pacto, la ambición. Y tú fuiste testigo de todo. La ciudad duerme ahora, y tú con ella. Te recuestas sobre la piedra tibia de una terraza antigua. El eco lejano de cascos de caballo se mezcla con el zumbido nocturno de los grillos. Las antorchas chispean, ardiendo con suavidad. Roma, por fin, está en silencio. Piensas,
en los caminos que cavaste, en las leyes que memorizaste sin saber por qué, en los foros, las plazas, las guerras, y en los rostros, tantos rostros. La madre que cantaba a los dioses en un idioma perdido, el joven tribuno que gritó contra el Senado, el viejo Sabino que compartió pan contigo, años después de llamarte enemigo. Ahora todo eso se mezcla en el aire cálido de la noche. No son recuerdos, son cimientos. Roma, quizás, no era destino. Era costumbre, repetida con tanto amor y rabia, que se volvió estructura. Y tú estuviste allí cada día, a veces en el centro, a veces en los márgenes, pero siempre dentro. Así que mientras la ciudad respira lento, como si soñara con el mar y las colinas, y las voces que aún la nombran, tú también puedes cerrar los ojos, porque Roma sigue, y tú en alguna parte de su pulso aún caminas. Buenas noches, constructor de imperios.